Policías racistas humillan a conductora negra del ejército, pero ella toma medidas drásticas. Elena era una de esas mujeres a las que nadie imaginaba frágiles. Con la espalda recta y la mirada firme, daba una impresión de acero, pero ni siquiera el acero resiste sin ceder. Los músculos le dolían en silencio, las rodillas le crujían en las paradas más largas y el malestar en las articulaciones ya no era una cuestión de edad, sino de repetición, sobrecarga, lucha. Luchaba con la dirección del camión, con su propia historia, con el mundo que parecía poner a prueba su fuerza todos los días. Con cada parada en las gasolineras, con cada noche dormida en la cabina, el cuerpo daba señales, pero ella las ignoraba, como si el dolor fuera solo un recordatorio más de que estaba viva. La radio sonaba en bajo, un blues arrastrado, sin prisa, y los neumáticos deslizándose sobre el asfalto creaban una especie de danza mecánica que Elena conocía como nadie. No era la primera vez que recorría ese tramo de la interestatal de Oklahoma, pero había algo diferente en ese viaje, una tensión en el aire, una sensación de que el destino, una vez más, se preparaba para ponerla a prueba, y el cuerpo lo sentía. Más que un presentimiento, era un dolor real, constante, incómodo, ese pinchazo en la parte baja de la espalda que subía por la columna como una chispa eléctrica, los hombros tensos como si cargaran cemento, y los dedos que, de vez en cuando, fallaban en el volante. Intentó estirar el brazo, el cartílago del codo parecía protestar, todo le dolía, y fue en ese silencio roto por las molestias cuando un recuerdo surgió en su mente, como si el pasado hubiera decidido hacerle una visita. Recordó cuando aún estaba en activo en el ejército. En las misiones más difíciles, con peso a la espalda, armamento, lluvia y frío, siempre oía a alguien quejarse del dolor, pero ella nunca lo admitía. No por orgullo, sino porque había aprendido desde pequeña que las mujeres negras no pueden permitirse el lujo de mostrar debilidad, y menos aún en una posición de mando, y menos aún ante hombres que ponían a prueba su liderazgo todos los días. Por eso se callaba, resistía, pero ahora, en la soledad de una carretera desierta, sin nadie que la mirara, podía admitírselo a sí misma. Estaba cansada, muy cansada. Y tal vez tú, que estás al otro lado, entiendas ese cansancio. ¿Sabes cómo es? Despertarte con la espalda rígida, intentar levantarte de la cama y sentir como si todas las articulaciones estuvieran oxidadas. Esa incomodidad que te impide disfrutar incluso de los pequeños momentos, como un paseo, una buena noche de sueño, o incluso llevar una bolsa de la compra. Nos acostumbramos a vivir con el dolor como si fuera parte de la rutina, pero no debería ser así. Fue entonces, en ese momento de reflexión, cuando Elena recordó lo que había oído días antes a un viejo amigo del cuartel, Valmorex Pro. Hablaba con convicción, no como alguien que intenta vender algo, sino como alguien que lo había probado todo y finalmente había encontrado alivio. Dijo que la fórmula era natural, desarrollada por especialistas, y que actuaba rápidamente. Que los dolores que le atormentaban desde hacía años en la columna y las rodillas empezaron a desaparecer en las primeras semanas. Y lo que más le llamó la atención fue la garantía. 60 días para probarlo sin riesgo. Si no funcionaba, le devolvían el dinero. Sencillo, sin engaño. No era palabrería de vendedor, era una invitación a intentar vivir de otra manera. Elena pensó, tal vez era hora de permitirse ese cuidado, dejar de creer que el dolor era parte del paquete de la vida. Después de todo, el camino ya era bastante duro, y el cuerpo merecía un descanso. La tarde comenzaba a oscurecerse, y el sol teñía el cielo de un tono dorado que contrastaba con el frío hormigón del asfalto. El camión seguía su curso, firme, decidido, como ella, pero dentro de la cabina, más allá de la conducción precisa y la expresión concentrada, había una mujer que conocía el valor de la resistencia y también el precio que ésta tiene. Porque resistir no es solo enfrentarse al mundo, es también aprender a escuchar al cuerpo, cuidarlo, tratarlo con el mismo respeto que le damos a nuestras metas, a nuestras batallas. Y tal vez tú, al escuchar esta historia, también te encuentres en ese punto del camino, ese momento en el que te das cuenta de que vivir con dolor se ha convertido en una rutina, pero no tienes por qué seguir así. Te mereces volver a moverte con libertad, con ligereza. Valmorex Pro puede ser ese primer paso, un gesto de cuidado, un nuevo comienzo. Al fin y al cabo, o eliminas el dolor o no pagas nada. Elena sabía que su viaje apenas estaba comenzando. Lo que no sabía era que en las próximas horas, el dolor físico que sentía sería solo un eco frente a la tormenta que se avecinaba. Pero en ese momento, mientras conducía hacia lo desconocido, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a considerar una nueva posibilidad, la de vivir sin dolor, de verdad. Y ese simple pensamiento
sufrimiento. Ya era el comienzo de un cambio. No aceptes seguir viviendo con dolor. Tu salud y tu calidad de vida merecen ese cuidado. Haz clic en el enlace que aparece en el primer comentario fijado aquí abajo y da el primer paso para vivir sin dolor con Valmorex Pro. La carretera seguía serpenteando como siempre. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto creaba un ritmo casi hipnótico y por un breve instante, Elena creyó que aquella tarde transcurriría como cualquier otra. El paisaje era abierto. Los árboles se alejaban de la carretera como si respetaran la prisa de quienes llevan carga y cansancio. En el horizonte, el cielo se dividía entre un azul quemado y nubes cargadas. La luz anaranjada del atardecer atravesaba el salpicadero del camión, dando un tono dorado al volante, como si la propia carretera intentara iluminar el camino antes de que llegara la tormenta, no la meteorológica, sino la que vendría disfrazada de autoridad. Fue en uno de esos momentos en los que la mente se relaja cuando la sirena irrumpió como un grito dentro de su pecho. La luz azul intermitente apareció en el espejo retrovisor y borró cualquier rastro de tranquilidad en el aire. No era solo la llamada de la policía, era la interrupción abrupta de la rutina. Elena sintió que se le tensaban los hombros y se le cerraba la mandíbula. Aquello no era habitual. El camión estaba en buenas condiciones. Los documentos estaban en regla. Pero ella lo sabía. Las mujeres como ella, negras, fuertes, independientes, no eran vistas con neutralidad. Siempre despertaban alguna reacción. A veces deseo, a veces odio, a veces ambas cosas. Aparcó el camión con calma, como había hecho decenas de veces antes. Encendió la luz de emergencia. Respiró hondo. No había prisa, ni miedo, solo esa molestia previsible de quien sabe que el mundo no es igual para todos. La puerta del camión se abrió lentamente. Las botas golpearon el suelo con fuerza. Cuando ella bajó, el olor a polvo se mezclaba con el calor que aún subía del asfalto. 4 policías se acercaban. 3 parecían cumplir con el protocolo. El cuarto venía con otra energía. Kevin. Aún no conocía su nombre, pero su mirada, su forma de andar, su arrogancia no necesitaban identificación. Kevin era el tipo de hombre que se sentía dueño de los espacios. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Elena con descaro. No buscaban armas ni drogas, buscaban brechas para dominar. Sostenía la radio con una mano y tenía la otra libre, inquieta. Sus pasos eran lentos, pero cargados de intención. Camión irregular, dijo, casi con desprecio, la mirada fija en su rostro, y no en los documentos que Elena ya le había entregado. No había tono formal en su voz, ni profesionalidad en su postura. Estaba allí por otra razón, un juego que ya había jugado antes, tal vez con otras víctimas, pero con Elena había elegido el objetivo equivocado. Ella lo miró sin apartar la mirada. Sabía a dónde podía llegar aquello. Ya había oído historias, ya lo había visto suceder, y aún así, allí parada, sentía más rabia que miedo. El tiempo parecía dilatarse. El viento cálido no aliviaba la tensión. Kevin se acercó más de lo que debía. Pasó la mano por el retrovisor de la camioneta, y sin disimulo, le rozó el brazo con la punta de los dedos. ¿Quieres complicarlo o vas a colaborar? Su voz estaba cargada de esa amarga certeza de quien cree que todo le está permitido. Pero Elena no era de las que aceptaban ese tipo de juegos. Su piel ardía de indignación, no solo por la audacia, sino por todo el historial de abusos, silencios e invisibilidades que las mujeres negras soportan sin que el mundo lo reconozca. Ella soltó una única advertencia, firme y directa. Quítame las manos de encima. El momento duró menos de 5 segundos, pero en ese intervalo todo quedó decidido. Kevin retrocedió, sorprendido por la respuesta. La sorpresa pronto se convirtió en escarnio, una sonrisa torcida, una amenaza disfrazada. Yo hago lo que quiero, aquí mando yo. Fue en ese instante, en esa coma de la realidad, cuando todo cambió. Elena no era solo una camionera cansada que volvía a casa. Era una militar altamente entrenada, maestra en combate cuerpo a cuerpo, especialista en reacción bajo presión, y el cuerpo que le dolía desde hacía horas, ahora respondía con precisión quirúrgica. Un solo movimiento bastó. Su brazo, aún estirado, fue torcido con firmeza. Su rodilla golpeó el abdomen de él con la velocidad de quien ha entrenado eso durante años. Los otros 2 policías que intentaron intervenir fueron derribados con golpes calculados. Ninguna patada, ningún puñetazo fue innecesario. Cada movimiento era defensa, supervivencia. En pocos segundos, 3 hombres yacían en el suelo, aturdidos. Un cuarto intentó sacar su arma, pero Elena ya corría de vuelta hacia la cabina. Subió al camión, giró la llave con las manos aún temblorosas por la adrenalina y aceleró a fondo, desapareciendo en el horizonte sin mirar atrás. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho, pero había claridad en sus ojos. Sabía lo que acababa de hacer. Sabía que la historia no terminaba ahí. Esa huida era el comienzo de algo mucho más grande. Al país no le gusta que una mujer negra diga no, y mucho menos
cuando se resiste. Elena no era una criminal huyendo de la ley. Era una mujer que intentaba escapar de un sistema que, una y otra vez, intentaba doblegarla. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo le decía que la persecución ya había comenzado. El camión avanzaba a toda velocidad, pero lo que la acompañaba no era solo la carretera, sino el peso de la historia, el riesgo de represalias, la certeza de que se había enfrentado no solo a Kevin, sino a todo lo que él representaba. Y así, en el calor sofocante de aquella tarde, la carretera se convirtió en un campo de batalla. Y Elena, a pesar del dolor en la espalda y del cansancio del largo viaje, se mantuvo firme, porque en ese momento no solo llevaba una carga en el camión, llevaba su propia libertad. La carretera había quedado atrás, pero el polvo que se había levantado en aquella huida aún flotaba en el aire como un recordatorio de que la libertad, para algunos, siempre tiene un precio demasiado alto. Elena conducía concentrada, con la mirada fija en el asfalto, los pensamientos cortando el silencio de la cabina como cuchillas afiladas. No era miedo lo que sentía, era lucidez, la incómoda claridad de quien sabe que ha cruzado una línea invisible, no por error, sino por necesidad. No había respondido por impulso, había defendido su propia dignidad y ahora el sistema estaba despertando con sed de castigo. Al otro lado, Kevin se despertaba en el suelo con el ego herido. El dolor en los músculos era menor que la furia creciente en su interior. Humillado ante sus propios compañeros, desacreditado por una mujer que, según su mentalidad retorcida, debería haber retrocedido, pedido perdón, incluso suplicado, pero ella había reaccionado, y eso para él era inadmisible. En cuanto recuperó la conciencia, aún aturdido, empezó a articular lo que mejor sabía hacer: manipular, inventar una historia en la que él era la víctima y Elena el peligro. En la comisaría, la versión de Kevin fue registrada apresuradamente, como tantas otras que ya habían sido entregadas a la justicia con lagunas que nadie cuestionaba. Afirmó que se trataba de una intervención rutinaria, que Elena estaba alterada, desobediente, agresiva. Ocultó el contacto físico indebido, ocultó el abuso de poder. El informe se redactó para encajar en el estereotipo que lleva décadas persiguiendo a mujeres como Elena: insubordinadas, peligrosas, irracionales. Era una versión conveniente, y la mayoría quiso creerla. La caza comenzó en las horas siguientes. Se analizaron imágenes de cámaras de seguridad, se rastrearon matrículas, se accedió a bases de datos a una velocidad alarmante. La misma estructura que tantas veces ignora denuncias reales, ahora se movilizaba con intensidad contra una mujer que solo había dicho no. Los vehículos policiales cruzaban ciudades, interrogaban a camioneros, vigilaban gasolineras y carreteras secundarias. El nombre de Elena ya circulaba por las radios internas con la máxima alerta, como si fuera una amenaza pública, una criminal fugitiva. Mientras tanto, ella seguía conduciendo, dormía mal, comía lo que podía, pero lo que más le pesaba no era el cuerpo, sino la injusticia. El mundo que conocía desde niña le estaba mostrando una vez más la cara que ya había aprendido a identificar. No se trataba de lo que había hecho, se trataba de quién era: una mujer negra que se negaba a bajar la cabeza. Y eso, por desgracia, era suficiente para justificar una persecución en pleno siglo XXI. Al tercer día, se produjo el inevitable abordaje. Se había detenido en una gasolinera en el interior del estado, tratando de repostar y estirar un poco las piernas, que ya le pedían descanso. Nada más bajar del camión, sintió la presencia. 10 coches patrulla rodearon el lugar. Policías con armas apuntando, órdenes gritadas al aire, sin diálogo, sin protocolo, solo fuerza. Elena, sola, miró a su alrededor y comprendió que no había salida. No en ese momento. Respiró hondo, levantó las manos lentamente y se rindió. Pero lo que vino después fue más allá de lo que cualquier detención debería permitir. No se le leyeron sus derechos, no se le escuchó. Hubo agresión. Un empujón la tiró al suelo caliente, rodillas presionando su espalda, brazos tirados con violencia innecesaria, cadenas demasiado apretadas en los puños, como si el objetivo fuera más humillar que contener. Las voces decían que pagaría caro por haber desafiado a la policía, y cuando la metieron en la parte trasera del coche patrulla, no fue con respeto. Fue como si estuvieran desechando algo. El trato era claro. Querían convertirla en un ejemplo. Querían enseñarle a respetar la autoridad. En la comisaría, el escenario no cambió. Elena llegó magullada, agotada, pero con la cabeza alta. El ambiente era hostil. La mirada de los demás policías mezclaba desprecio y satisfacción, como si estuvieran presenciando el triunfo del orden sobre la desobediencia. Kevin ya estaba allí, con el rostro cerrado, pero los ojos brillantes por el placer de ver a Elena en ese estado. Se adelantó y contó su versión con convicción. Habló como si hubiera sido un héroe que había evitado algo trágico.
pánico. El delegado, sin siquiera mirar directamente a Elena, asentía con la cabeza como si la historia se estuviera confirmando en tiempo real. Fue en ese momento cuando la temperatura de la sala cambió. Elena pidió la palabra, y con voz firme, aunque marcada por el cansancio, dijo la frase que lo detuvo todo. Soy teniente del ejército de los Estados Unidos, y voy a responsabilizar a cada uno de ustedes. El silencio que se instaló duró unos segundos, pero resonó como una explosión. Algunos se rieron, otros retrocedieron, desconcertados. El delegado la miró con desprecio, pero también con temor. Kevin mantuvo la sonrisa, pero sus ojos delataban su inquietud. Eso complicaba las cosas. No estaban tratando con una desconocida cualquiera. Estaban tratando con una oficial altamente entrenada, con acceso, con prestigio, con derechos que no podían ser borrados tan fácilmente. Aún así, la respuesta fue la más previsible: mantenerla detenida. Hasta que termine la investigación, dijeron. Fuera lo que eso significara, Elena sabía que no se trataba de descubrir la verdad, sino de silenciarla. Pero en lugar de ceder, levantó la barbilla. Y en ese momento comenzó la verdadera caza. No la que se lleva a cabo con coches y armas, sino la que se lleva a cabo en los tribunales, con pruebas, con resistencia frente a un sistema que prefiere proteger a sus hombres antes que afrontar sus errores. Elena no iba a retroceder. Sabía que sería difícil, sabía que sería desigual, pero no estaba dispuesta a permitir que esa narrativa mentirosa fuera la última palabra sobre quién era ella. Dentro de la comisaría, el tiempo parecía arrastrarse a propósito, como si hasta el reloj se negara a ser testigo del absurdo que estaba ocurriendo allí dentro. El ambiente era seco, con paredes frías y luces blancas que no iluminaban nada más que el suelo. Elena estaba sentada en una silla de metal, con las muñecas aún marcadas por las cadenas que habían utilizado para esposarla. Cada movimiento le dolía, pero el dolor físico era la menor de sus preocupaciones en ese momento. Lo que latía con más fuerza era la sensación de injusticia que la corroe por dentro, como una llama silenciosa que consume lentamente, pero con precisión. Frente a ella, Kevin hablaba con fluidez, la señalaba, se reía con los otros policías, describía la versión falsa de los hechos con una naturalidad tan absurda que parecía haberla ensayado, y tal vez lo había hecho. Disimulaba sus intenciones con palabras frías, pintando a Elena como una amenaza descontrolada. Usaba el uniforme como escudo y la mentira como arma. El delegado, sentado en el centro, solo escuchaba, no preguntaba, no investigaba, solo absorbía lo que ya quería oír. Un guión preparado, diseñado para proteger a quien representaba a la institución y condenar a quien se atrevía a enfrentarse a ella. Elena lo observaba todo. Por dentro, sentía una mezcla de repulsión, indignación y una serenidad construida a lo largo de años lidiando con el desprecio disfrazado de protocolo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Ya había visto ese teatro antes, solo que con otras actrices en el escenario. Sabía que, en esa sala, el valor de la verdad era menor que el peso de una placa, pero lo que ellos aún no sabían era quién era ella en realidad. Esperó el momento adecuado. No alzó la voz ni gritó, solo esperó a que llegara el silencio. Y cuando la última palabra de Kevin cayó al suelo, fría y cargada de falsedad, se enderezó en la silla. Le dolía el cuerpo, pero su postura era la de alguien que se preparaba para dar un golpe sobre la mesa. Soy teniente del ejército de los Estados Unidos de América. La frase cortó el aire como un trueno contenido. No fue solo el impacto de las palabras, fue la forma en que lo dijo, sin vacilar, sin pedir permiso, y por primera vez desde que había entrado allí, el ambiente pareció perder la estabilidad. Algunos intercambiaron miradas, el delegado se ajustó el cuello, Kevin se quedó paralizado. La sonrisa que antes parecía pegada a su rostro se desvaneció en segundos. Intentaba comprender lo que acababa de oír, como si fuera imposible que aquella mujer a la que había tratado como basura tuviera, en realidad, más honor que cualquiera de los allí presentes. Elena continuó. Tengo entrenamiento en defensa avanzada, comando táctico, supervivencia en combate. Formo parte de una fuerza que ustedes ni siquiera podrían seguir. Y lo que pasó allí en la carretera no fue un ataque, fue defensa. Fue lo que cualquier ciudadano con sentido de la justicia y dignidad haría ante lo que tú hiciste, Kevin. Su nombre, dicho con tanta firmeza, fue como una sentencia. El silencio se hizo de nuevo. Ya no era el silencio de la indiferencia, sino de la incomodidad. El delegado intentó recomponer el ambiente, ordenando papeles, tomando notas sin sentido, tratando de recuperar la autoridad que había perdido ante esa verdad inesperada. Aún buscaba una forma de mantener el control de la situación. Todavía quería creer que podía mantener a Elena detenida, llevar la historia por donde le convenía, pero ahora había un obstáculo que no había tenido en cuenta, la verdad institucional de ella. No era solo una ciudadana indignada, era una militar de alto rango, con expediente,
con historial, con mando. Cualquier decisión que se tomara en su contra sería ahora observada con otros ojos. Cualquier intento de encubrimiento podría convertirse en noticia, en escándalo, en denuncia. Esos hombres estaban acostumbrados a hacer lo que querían, pero no estaban preparados para lidiar con alguien que tuviera voz, poder y coraje. Y sobre todo, que estuviera dispuesta a usar los tres. Aún así, el delegado decidió mantener su decisión inicial. Lo llamó precaución. Dijo que había que esperar el curso de la investigación, que se debía respetar el debido proceso legal. Bonitas palabras para justificar la continuación de la injusticia. Elena no se sorprendió. No esperaba justicia inmediata, pero ahora, con su identidad al descubierto, con su cargo reconocido, había encendido una llama que no podía ser ignorada. Cuando la llevaron a la celda, no tenía el semblante de alguien que se rendía. Estaba cansada, sí, dolorida, con los ojos marcados por una noche entera sin dormir. Pero algo había cambiado. Aquella mujer que había entrado esposada, agredida y callada, ahora estaba de pie. Y más, había sembrado la duda en los bastidores de la institución. La máquina de la mentira comenzaba a fallar. Los engranajes chirriaban. Pequeñas vacilaciones aparecieron en los rostros que antes rebosaban arrogancia. Y Kevin salía de la sala como quien intenta mantener el control, pero por dentro ya sentía que el terreno se le escapaba. El juego que creía dominar comenzaba a dar un giro. Elena no era solo una adversaria, era la verdad vestida de uniforme. Era todo lo que él siempre había temido. Una mujer con voz, con preparación, con honor y con pruebas. En la celda, entre las frías paredes y el olor a humedad, Elena se sentó en el suelo y cerró los ojos por un instante. Pensó en su infancia, en su madre, en todo lo que había tenido que pasar para llegar hasta allí. No era la primera vez que la vida la encarcelaba injustamente, pero sería, se prometió a sí misma, la última vez que aceptaría quedarse callada. La noticia de que Elena era teniente del ejército resonó en los pasillos de la justicia como un trueno sordo, de esos que no hacen mucho ruido por fuera, pero lo agitan todo por dentro. No tardó mucho en que el caso comenzara a llamar la atención, no de los medios de comunicación, todavía, sino entre bastidores. El tipo de atención que se manifiesta a través de llamadas telefónicas a horas intempestivas, encuentros discretos y correos electrónicos que desaparecen sin dejar rastro. Kevin, al darse cuenta de que la situación ya no estaba bajo su control, hizo lo que hacen los hombres como él cuando sienten que el cerco se estrecha. Recurrió a sus influencias. No era solo un policía, era un rostro conocido en los círculos de poder de la ciudad. Jugaba al golf con empresarios, hacía favores a fiscales, participaba en eventos con figuras del poder judicial. Y entre esos contactos había un nombre en particular que podría ser útil: James Halbert, juez estatal y viejo amigo de la universidad. James y Kevin habían compartido más que aulas en el pasado. Compartían la misma visión del mundo, la misma sensación de que ciertas reglas solo se aplicaban a los demás. Eran del tipo que confunden el privilegio con el mérito. Cuando Kevin lo llamó esa noche, no tuvo que decir mucho. Bastó con presentar el caso, tergiversar los hechos y alimentar la idea de que Elena representaba una amenaza no solo para su reputación, sino para la estructura misma que ambos creían estar protegiendo. James escuchó, reflexionó y dejó que el silencio hablara por sí. El pacto estaba sellado. Mientras tanto, Elena seguía esperando. Confinada, observaba el movimiento del mundo con los ojos de quien ya sabía demasiado. Sentía, con esa intuición que la vida enseña a quienes cargan con la injusticia sobre sus hombros, que el escenario se estaba configurando en su contra. Sabía que no bastaría con tener la verdad, habría que demostrarla, desenmascarar y desmontar todo un sistema que se protegía con capas invisibles. Por eso, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hacer una llamada, no perdió tiempo. Contactó a dos de los mejores abogados del país. No importaba el costo. Era su propia integridad la que estaba en juego. Mientras sus defensores comenzaban a trabajar, Kevin y James ponían en práctica el plan. Se modificaron los informes del abordaje, se reescribieron documentos, se ajustaron fechas, se perdieron grabaciones, se tejió cuidadosamente una nueva narrativa. Elena había reaccionado con violencia sin motivo, había desobedecido una orden legítima, había faltado al respeto a la autoridad policial. Un viejo truco, reeditado con palabras pulidas y lenguaje jurídico, pero seguía siendo una mentira hecha a medida para encajar en los autos de un proceso sesgado. El juicio se fijó con una rapidez inusual, el tipo de rapidez que solo existe cuando hay intereses en juego. En los pasillos del tribunal se comentaba que el caso sería rápido, que el juez ya tenía una idea clara de lo que iba a hacer. Pocos sabían,
o querían saber, que esa idea no provenía del análisis de los hechos, sino de la lealtad a un amigo. Pero lo que nadie esperaba era que Elena también tuviera planes. Segura de que la estaban llevando a una trampa, decidió ser más audaz, más directa, más estratégica. La víspera del juicio, Elena salió de la casa de los abogados y se dirigió a la residencia del juez James. No llevó armas, llevó verdades, y cuando llamó a la puerta, fue recibida no con temor, sino con arrogancia. James no la veía como una amenaza. Todavía la veía como la acusada, como esa mujer del camión. Solo se dio cuenta de su error cuando Elena cruzó la puerta y dejó claro que ya no aceptaba que la trataran como culpable. Allí, cara a cara, reveló que lo sabía todo. Su amistad con Kevin, las manipulaciones entre bastidores, los documentos falsificados. No hizo promesas, no amenazó con palabras, solo demostró, con firmeza en la mirada y dureza en la postura, que si él seguía con esa farsa, su mundo se derrumbaría, porque ahora ella también tenía los ojos atentos a su alrededor, y más que eso, tenía aliados con poder de reacción. James, hasta entonces confiado, se quedó en silencio, y esta vez el silencio era otra cosa. Era miedo disfrazado de vacilación. La mañana del juicio, la ciudad parecía respirar expectación. El caso ya circulaba por las redes sociales, grupos cerrados y círculos de conversación. La gente quería saber quién ganaría, la autoridad o la verdad. Elena llegó al tribunal acompañada de sus abogados. Caminaba con ligereza, no por ausencia de dolor, sino por conciencia de lo que representaba. Estaba allí por sí misma, pero también por tantas otras que nunca llegaron a esa puerta. Al otro lado, Kevin mantenía la postura erguida, pero algo en sus ojos delataba su incomodidad. Esa certeza arrogante que lo acompañaba desde el momento en que se le abordó, ahora se había resquebrajado. La sensación de impunidad aún resistía, pero se había debilitado, y el juez entró en silencio, con la toga como disfraz de neutralidad. Sus ojos se posaron brevemente en Elena. Un breve reconocimiento, una señal de que entendía. No habría una victoria fácil. El teatro de la justicia estaba montado. Pero, a diferencia de otras veces, esta vez había una presencia en el escenario que no se doblegaría al guión. Había algo diferente en la mirada de Elena aquella noche. No era el cansancio, que ya llevaba años viviendo en ella. Tampoco era miedo, ni indignación. Era algo más denso, algo que nace cuando el alma, aunque herida, decide no aceptar más en silencio el peso de la injusticia. Era como si dentro de ella se hubiera reconstruido toda una estructura, ladrillo a ladrillo, sobre la base del dolor y la verdad. Y ahora, ante el montaje que intentaba tragarse su historia, Elena había decidido hacer lo impensable, llevar la guerra donde nadie lo esperaba, jugar en el propio terreno del enemigo, pero con valentía, estrategia y una amarga dosis de la misma frialdad que habían usado contra ella. El plan del otro lado estaba montado. Kevin, seguro de la protección del juez James, ya se veía victorioso incluso antes de que comenzara el juicio. Creía que todo se resolvería dentro de la sala del tribunal, con discursos falsos y sonrisas protocolarias. Después de todo, así había operado durante años, manipulando, encubriendo, fingiendo. La verdad nunca tenía cabida en sus historias, solo la versión que le convenía, y esta vez pensaba que no sería diferente. Pero Elena sabía que enfrentarse al sistema requería algo más que buenos abogados o palabras bien elegidas. Tenía que ir más allá, tenía que desequilibrar el juego antes incluso de que se moviera la primera ficha del tablero. Sabía que el juez era la clave. James Halbert no era solo un magistrado. Era una extensión de la impunidad que durante tanto tiempo se había sentido cómoda actuando en la oscuridad. Representaba no solo la parcialidad del proceso, sino la arrogancia disfrazada de toga. Y si se le mantenía intocable, ninguna defensa resistiría el teatro montado. Por eso decidió acudir a él. La víspera del juicio, cuando la ciudad comenzaba a sumirse en su silencio habitual, Elena se dirigió a la casa del juez. No era una visita para suplicar, ni un intento de negociación. Era una manifestación directa, sin rodeos. La puerta se abrió con un sonido metálico de sorpresa. El juez no esperaba verla allí. La expresión de su rostro era una mezcla de asombro y soberbia, la misma expresión de los hombres que han pasado toda su vida creyendo que están por encima de las consecuencias. Elena entró, no pidió permiso, no explicó su presencia, simplemente caminó con paso firme hasta la sala de estar y se enfrentó al hombre que, al día siguiente, decidiría si sería castigada por defenderse o absuelta por ser sincera. Allí, cara a cara, hizo lo que tenía que hacer. No gritó, ni pronunció palabras vacías. Usó su presencia. Usó el dolor acumulado de generaciones de mujeres ignoradas. Usó el peso de la injusticia que intentó sofocarla, y lo transformó todo en acción. No fue allí para hacer daño, fue para despertar. Demostró que sabía de los documentos falsificados, de la manipulación de la versión oficial,
de los intercambios de favores con Kevin, reveló que sus abogados habían reunido más que pruebas. Habían reunido atención. Periodistas, observadores militares, organizaciones de derechos civiles, todos con los ojos puestos en ese juicio. Y más que eso, dejó claro, con voz firme, que cualquier paso corrupto ya no pasaría desapercibido. Que si él insistía en traicionar la justicia, la carrera que había construido con tanta conveniencia se derrumbaría sin previo aviso. James, acostumbrado al control, perdió el suelo bajo sus pies. Esa mujer frente a él no era solo una acusada, era un espejo de todo lo que él había ayudado a oprimir. Su arrogancia se desvaneció, su rostro palideció. Por primera vez en años, el juez comprendió que no estaba por encima de todo, y cuando Elena salió de esa casa, no se llevó ninguna victoria en el bolsillo, pero dejó allí el más poderoso de los mensajes: no iba a retroceder. A la mañana siguiente, el tribunal estaba diferente. Había un ambiente tenso, pero silencioso. Los periodistas se agolpaban fuera, sin saber aún exactamente qué había detrás de ese proceso que parecía común por fuera, pero que ocultaba algo más grande. Elena llegó vestida con un conjunto discreto, pero con una postura que no dejaba lugar a dudas. No era ella quien debía justificarse allí, era el sistema el que tenía que dar explicaciones. El juez entró en silencio, evitaba la mirada de Elena. Kevin, al otro lado, aún intentaba mantener la arrogancia, pero estaba inquieto. Sentía de alguna manera que el guión se le estaba escapando. Su abogado, un viejo conocido del ámbito jurídico, aún apostaba por la estrategia de la mentira reforzada con documentos falsos y omisiones convenientes. Pero lo que no sabían era que la defensa de Elena había venido preparada con algo más que testimonios. Sus abogados comenzaron la sesión con una serenidad calculada. Presentaron grabaciones de la radio de la policía, imágenes de la cámara del puesto donde Elena había sido abordada, informes técnicos que mostraban la ausencia de cualquier irregularidad en el camión, y luego trajeron el centro del ataque: inconsistencias en los informes firmados por Kevin, errores de fecha, contradicciones entre lo que se dijo y lo que se registró. Un rompecabezas mal armado que comenzó a desmoronarse ante todos. Pero no se detuvo ahí. Elena, con permiso para hablar, se levantó, caminó hasta el centro de la sala y contó su versión con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Describió el abordaje, el abuso, la reacción, no dramatizó, no suplicó, solo contó la verdad, y eso fue suficiente para convertir ese espacio frío en un escenario de revelaciones. El juez, ante todo, tuvo que enfrentarse al peso de su propia conciencia. Estaba claro, los datos no mentían. Las pruebas hablaban más alto que cualquier amistad. Sabía que si insistía en la injusticia, no solo sería un error, sería un desastre público. Y por primera vez en años, decidió dar marcha atrás. Elena volvió a su lugar con la respiración firme. Aún no sentía alivio, pero había una certeza: había roto el cerco. El contraataque no fue violento, fue necesario, fue silencioso y fuerte. Demostró que cuando la verdad es empujada a las sombras, encuentra la manera de volver a la luz, aunque tenga que romper algunas puertas en el camino. Y en esa sala, donde tantos habían sido silenciados, ese día, una mujer negra se hizo oír. El tribunal, ese día, parecía un campo suspendido en el tiempo. Un espacio donde el peso del silencio tenía cuerpo, donde cada mirada cargaba tensión y cada respiración parecía arrastrada por la gravedad de la verdad a punto de revelarse. Aquellas paredes, testigos de tantos procesos burocráticos y audiencias vacías de justicia, ahora albergaban un enfrentamiento que trascendía lo personal y tocaba lo estructural, lo histórico. La sala de audiencias no solo estaba juzgando a Elena, se estaba juzgando a sí misma, sus prácticas, sus omisiones, sus pactos silenciosos con el poder disfrazado de legalidad. Elena permanecía sentada, con la espalda recta y la mirada firme. La tensión no le era desconocida. Ya había sentido la presión de momentos extremos en el campo, en operaciones en las que un error significaba perder más que tiempo. Pero allí, en ese banco, todo era diferente. Aquello no era una misión militar. Aquello era un juicio contra su propia existencia, contra su integridad, su historia, su condición de mujer, de negra, de ciudadana. Y aún así, permanecía firme, porque ya no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las veces que había tenido que tragar humillaciones para no ser considerada hostil, por todas las mujeres que no pudieron contar su versión, por cada injusticia que fue barrida bajo la alfombra. El juez James se mantenía concentrado, pero quienes lo observaban de cerca veían algo detrás de su seriedad. Había una nueva incomodidad, un reconocimiento silencioso de que todo se había salido del guión. Sabía que se enfrentaba a algo que exigía valor o deshonra, y por primera vez en su larga carrera sintió que sus decisiones serían vigiladas no solo por las cámaras y los periodistas, sino por la conciencia de toda una nación cansada de callar ante los abusos. El abogado de Kevin hizo su último intento de defensa. Dijo que sus clientes habían actuado según el protocolo, que el enfoque había sido
sido legítimo y que Elena había ofrecido una resistencia injustificada. Intentó pintar su reacción como desproporcionada, apelando al viejo discurso del orden y la jerarquía. Pero la narrativa ya no cuajaba. Las pruebas estaban ahí, desnudas y frías, desmintiéndolo todo punto por punto. Y más que eso, la propia postura de Kevin lo delataba. Con cada nueva revelación, parecía más pequeño, más inquieto, menos seguro. Los hombros antes erguidos ahora delataban inseguridad. Lo que antes era arrogancia, ahora sonaba a desesperación. Cuando el juez pidió silencio y se levantó para dictar sentencia, el tiempo pareció contener la respiración junto con todos los presentes. La decisión no sería solo un desenlace jurídico, sería un hito, una línea trazada entre el antes y el después. James leyó los papeles durante unos segundos que parecieron eternos, y luego, con voz pausada, dijo: «Tras analizar las pruebas presentadas, los testimonios y los registros oficiales, este tribunal considera que ha habido abuso de poder por parte del agente Kevin D. Spencer. Condeno al acusado a 3 años de reclusión y a la suspensión inmediata de su cargo». Las palabras cayeron como bloques de hormigón en un lago en calma. Silencio. Luego, un murmullo ahogado. Kevin abrió mucho los ojos, casi sin reaccionar. Miró a su alrededor, como esperando una interferencia, un recurso, cualquier cosa que lo liberara del peso de su propia culpa. Pero ya no había escapatoria. El sistema que tantas veces lo había protegido, ahora lo dejaba expuesto, no por elección propia, sino porque la verdad se impuso con demasiada fuerza, como para ser ignorada. Elena no sonrió, no se levantó, no celebró, solo cerró los ojos por un breve segundo. Porque esa victoria, aunque real, aún tenía el sabor amargo de todo lo que se había perdido para que sucediera. Esa sentencia no curaba los traumas, no borraba los abusos, pero sí era un hito, una señal de que resistir valía la pena, que romper el silencio aún podía generar ecos, que decir no era, a pesar de todo, un acto revolucionario. El juicio terminó, pero las repercusiones apenas estaban comenzando. La noticia se extendió por las calles, los portales de noticias, las redes sociales. No tardó mucho en que el nombre de Elena se convirtiera en símbolo de valentía en varios círculos. Mujeres, especialmente mujeres negras, escribieron mensajes, grabaron vídeos, comentaron en los artículos, como si en esa sentencia también se hubiera escuchado una parte de ellas. Y Kevin, ahora acusado condenado, salió del tribunal por la puerta lateral, bajo miradas que antes lo veneraban y ahora lo evitaban. Ya no era el policía respetado, era el hombre que intentó aplastar la dignidad de una mujer y fue aplastado por la verdad. Y eso, para él, era insoportable. Salía de allí con el cuerpo aún erguido por el orgullo, pero con el alma herida por la vergüenza. Y lo que es peor, con sed de venganza. Fuera del tribunal, Elena respiraba el aire libre con otro sentido. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la duda sobre sí misma. Sabía que el camino por delante aún sería largo. Sabía que no se había hecho completamente justicia, pero sabía, sobre todo, que ya no estaba sola. La victoria era solo la primera. Una grieta en el grueso muro de la impunidad. Y por esa rendija, ahora, entraba la luz. Elena caminó hacia el coche acompañada de sus abogados. Sus pasos eran firmes, pero su cuerpo aún le dolía. La lucha, aunque librada con palabras y pruebas, le había exigido hasta la última gota de energía. Le dolían las rodillas, tenía los hombros tensos y el antiguo dolor de espalda, que insistía en aparecer tras momentos de estrés extremo, daba señales de que no tenía intención de desaparecer tan pronto. Pero ella no se dejaría dominar por eso, porque ahora, después de que se hubiera revelado la verdad y se vislumbrara por fin la justicia, lo entendía. Cuidarse a una misma también era resistencia. Cuidar el cuerpo, los dolores, el descanso, era un acto de permanencia. Y eso era lo que pretendía hacer, permanecer, no como superviviente, sino como líder, como símbolo, como mujer que decidió no callarse y que por eso ganó. Durante los primeros meses después del juicio, la vida de Elena pasó por una breve, casi ilusoria, calma. Las calles volvieron a tener color. El desayuno ya no tenía el sabor de la tensión. Las noches, antes ocupadas por estrategias y vigilancia, ahora tenían espacio para el silencio e incluso alguna que otra risa solitaria. Pero esa paz no duraría, no porque ella no la mereciera, sino porque hay personas que no saben perder, que no aceptan que se les enfrente. Personas como Kevin. Cuando lo llevaron a la cárcel, los barrotes no fueron el final. Para él, fueron un intermedio. El tipo de hombre que creció creyendo que el mundo era un territorio que había que dominar nunca ve la derrota como un final, sino como una humillación que hay que vengar. Y Kevin no quería justicia, quería venganza. En su mente, distorsionada por un ego
ego inflado y un sentido de superioridad enfermizo, Elena no solo lo había enfrentado, lo había expuesto, derrotado ante todos, y eso, para él, era intolerable. Durante los 9 meses que permaneció detenido, Kevin articuló cada movimiento con frialdad. Hizo contactos con antiguos compañeros que aún estaban en la policía, envió mensajes cifrados a través de abogados, recurrió a viejos favores, deudas pendientes y a la red informal que opera en los bajos fondos del poder. No era solo un ex policía, era un hombre moldeado por un sistema que históricamente protege a los suyos, incluso cuando cometen graves errores. Así fue como, en el 9º mes, un vacío legal y una presión política silenciosa permitieron su liberación anticipada. Nada oficial, ningún anuncio. Solo otro de esos procesos que se llevan a cabo lejos de los ojos del pueblo y cerca de las manos adecuadas. Kevin salió discretamente, como quien no quiere llamar la atención, pero por dentro estaba en erupción. Lo primero que hizo no fue buscar un lugar para empezar de nuevo. No buscó paz ni rehabilitación, buscó venganza, y comenzó de la forma más cobarde, atacando a quienes lo juzgaron. Fue a la casa del juez James, a quien consideraba un traidor. Entró sin anunciarse, con la arrogancia de quien alguna vez fue íntimo de esa casa, y aunque no se oyó ningún ruido en las calles, aquella noche la vida de James cambió para siempre. Kevin no necesitó dejar marcas evidentes. Bastó con la mirada, el caos que dejó tras de sí y lo que se llevó consigo, la esposa del juez, que nunca volvería a ser vista. Pero Kevin no se detuvo ahí. Aquello solo era el principio. Su verdadero objetivo era Elena. Durante semanas la investigó. Rastros, rutas, hábitos. No fue difícil descubrir que había vuelto a la carretera. La vida sencilla, lejos de las cámaras, le daba paz, pero también la hacía vulnerable. Kevin comenzó a seguirla a distancia. Observaba cada parada, cada trayecto, cada patrón. Pero lo que no sabía era que Elena ya sentía que la oscuridad se acercaba. No tenía pruebas, pero tenía un instinto agudo. Algo dentro de ella había cambiado en los últimos días. Una sensación de que algo grande se estaba gestando en el horizonte. Empezó a conducir con más atención. Se detenía en lugares concurridos. Evitaba los horarios nocturnos. Y más que eso, se puso en contacto con antiguos compañeros del ejército. Gente de confianza, gente entrenada, gente que sabía qué hacer cuando el peligro se hacía real. Fue en uno de esos viajes cuando la tensión se materializó. Kevin intentó interceptarla en una carretera estatal. Iba en un coche oscuro, blindado, con cristales tintados, pero Elena ya había reforzado su camioneta, tanto en la estructura como en la vigilancia. Cámaras ocultas, sensores y, lo más importante, un plan. Cuando Kevin aceleró para cerrarle el paso, Elena respondió con una secuencia precisa de acciones. Desvió el camión hacia un lado, activó las luces auxiliares y en un movimiento inesperado disparó una señal silenciosa que alertó a los militares que la seguían de forma remota. Pero lo más impresionante no fue la reacción, fue el contraataque. Elena, incluso dentro de un vehículo pesado, condujo con técnica de combate, como si estuviera pilotando un tanque. Maniobró con habilidad, creando distancia, y luego, de forma calculada, una secuencia de disparos estratégicos alcanzó el coche de Kevin. Cristales rotos, el capó suelto, neumáticos destrozados. Los militares ocultos lanzaron granadas de luz y sonido. El ruido ensordecedor desorientó a Kevin, que sin control, perdió el volante y se estrelló contra el arcén de la carretera, deteniéndose solo cuando su vehículo chocó contra un tronco al borde del bosque. Salió cojeando, tambaleándose, con el brazo herido, pero aún obsesionado. Corrió por el bosque como un animal acorralado. Elena, por su parte, frenó el camión a tiempo, pero al chocar contra un obstáculo invisible, se fracturó uno de los dedos. El dolor era intenso, pero no se rindió. Al bajar del camión, respirando con dificultad y sujetándose la mano herida, Elena evaluó la escena. Kevin había escapado por poco, pero ahora sabía que no se enfrentaba a amenazas vagas, sino a un depredador que no escatimaría esfuerzos. Fue entonces cuando decidió que no podía esperar más. Reunió a 5 de los militares más preparados con los que había servido. Montaron un plan de protección con tácticas de defensa avanzadas, vigilancia constante y trampas en puntos estratégicos. Kevin, frustrado por el fracaso, decidió ser aún más agresivo. Planeó un ataque directo a la casa de Elena. Llamó a 3 compinches, expolicías tan amargados como él, y trazó el plan: irrumpir en la casa, incendiar todo lo posible y llevarse a Elena como trofeo. Un acto cobarde, cruel y desesperado. A la madrugada siguiente, los hombres entraron, con máscaras en la cara, armas en la mano, pero lo que encontraron fue resistencia. Los 5 militares estaban posicionados. El enfrentamiento fue intenso. Disparos, gritos, movimientos tácticos. Kevin pronto se dio cuenta de que perdería. En un acto de desesperación, prendió fuego y huyó por
por la parte trasera, dejando el caos atrás. Pero Elena lo siguió, no porque quisiera venganza, sino porque necesitaba poner fin a aquello. Necesitaba asegurarse de que él no destruyera nada más. Se subió a su coche y se lanzó en su persecución. Siguió las huellas, los rastros, los ruidos, y cuando lo alcanzó, disparó. Le dio en el brazo, luego en la rueda. Kevin perdió el control una vez más. El coche volcó, y cuando se detuvo, ya no podía moverse. Tenía las piernas rotas. El hombre que había intentado imponerse por la fuerza ahora era solo una ruina en el asfalto. Y aún así, Elena no apartó la mirada. Llamó a una ambulancia, no por él, sino por ella misma, porque incluso ante el mal, ella elegía mantener su honor intacto. Todavía había humo en el cielo cuando amaneció. No era el humo habitual de las hogueras de las granjas, ni el de las antiguas chimeneas de las casas vecinas. Era más denso, más oscuro, más doloroso. Subía de la casa que un día fue un refugio, pero que ahora yacía en cenizas, carbón y recuerdos quemados. La casa de Elena, la fortaleza que construyó con esfuerzo y silencio. El único lugar del mundo donde podía quitarse el uniforme de guerra, apoyar la cabeza y respirar sin tener que demostrar nada a nadie. Pero ni siquiera allí, en el corazón de su propio hogar, se respetó la paz. La invasión se produjo en la quietud de la noche. Como una víbora que se arrastra sin prisa, Kevin se acercó con 3 expolicías tan corruptos como él. Eran hombres entrenados, acostumbrados a la fuerza bruta, a las estrategias de cerco, a las acciones rápidas, solo que esta vez el objetivo no era un criminal fugitivo, era una mujer en su casa, una mujer que a sus ojos representaba una afrenta imperdonable. Esperaban encontrar miedo, fragilidad, tal vez una casa vacía y desprotegida, pero lo que encontraron fue todo lo contrario. 5 militares posicionados con inteligencia, patrullas discretas en los alrededores y sensores camuflados en los accesos. Cuando se derribó la puerta, no hubo sorpresa, sino reacción. Elena lo había previsto. Sabía que Kevin volvería. Sabía que no se rendiría. Por eso había convertido su propia casa en un campo de defensa. El enfrentamiento fue inmediato. Se dispararon tiros. Se gritaron órdenes entre los hombres de confianza de Elena. Los invasores retrocedían. Intentaban avanzar. Se confundían con los reflejos de las luces de seguridad, con las alarmas ocultas, con la resistencia que no esperaban. Y Kevin, en medio del caos, se dio cuenta de que había subestimado una vez más a la mujer a la que tanto intentaba controlar. Ya no había posibilidad de victoria, y fue allí, al borde de la derrota, donde mostró quién era realmente. No retrocedió para intentar salvar su vida, retrocedió para destruir. En la sala, tiró el frasco de combustible que había traído escondido y lanzó una antorcha improvisada contra las cortinas. En cuestión de segundos, el fuego se extendió. Un calor sofocante invadió las habitaciones. Las llamas lamían las paredes como si intentaran devorar toda la historia de Elena. Fotografías, libros, premios, cartas, todo se convertía en cenizas. Era un golpe bajo, propio de alguien que no puede ganar en la realidad y trata de ganar mediante la destrucción. Los militares lograron sacar a Elena a tiempo, pero ella no quiso irse sin antes enfrentarse a Kevin. Corrió tras él, aún con el calor de las llamas en la espalda. Cogió el coche, con los ojos en llamas. Había algo allí que ya no era solo justicia, era supervivencia emocional. No importaba si ya había sido derrotado judicialmente. Seguía siendo una amenaza, un riesgo vivo. La persecución fue intensa. Kevin conducía rápido, pero sin precisión. Estaba herido, desorientado, y la desesperación le hacía cometer errores. Elena, por su parte, conducía con concentración, a pesar de tener el cuerpo agotado y el corazón encogido. Sentía el peso del cansancio en los brazos, en la espalda, en las articulaciones. La tensión de los últimos días estaba pasando factura. Le latían las rodillas y tenía los hombros rígidos, pero no cedía. Ahora no. La carretera se convirtió en un símbolo de la propia lucha. El polvo se levantaba, los neumáticos chirriaban en el asfalto y el corazón latía más por el recuerdo que por el impulso. Porque la verdad es que, por muy fuerte que fuera Elena, su cuerpo llevaba mucho tiempo pidiendo ayuda. Y quizá usted entienda esa sensación. ¿Sabes esa incomodidad que empieza siendo leve, pero va creciendo hasta impedirte hacer cosas sencillas? El dolor de espalda que no te deja dormir bien, la rigidez en el cuello, los hombros, las rodillas. Esa sensación de que tu cuerpo se bloquea, incluso cuando tu mente quiere seguir adelante. Eso era exactamente lo que sentía Elena en aquella carretera. Y fue en ese momento cuando recordó la recomendación de un antiguo compañero del ejército. Tienes que probar Valmorex Pro. Lo había dejado para más tarde, como siempre hacía con su propio cuidado. Pero ahora, con el cuerpo colapsado, se dio cuenta de que quizá había pasado demasiado tiempo ignorando las señales. Valmorex
Valmorex Pro es una fórmula natural y potente, desarrollada para aliviar los dolores articulares y de columna, restaurando la libertad de movimiento con seguridad. Y lo mejor, viene con una garantía incondicional de 60 días. O te libras del dolor o te devolvemos el 100% de tu dinero. Así de sencillo. ¿Y si Elena hubiera empezado antes? Quizás ese dedo fracturado no hubiera ido acompañado de tantos otros dolores. Pero la carretera no esperaba arrepentimientos. De vuelta a la persecución, Elena consiguió acercarse. Disparó contra el coche de Kevin con precisión. Le dio en el brazo. El neumático delantero reventó. El coche perdió el control, derrapó y volcó en una curva cerrada. El sonido del impacto resonó entre los arbustos. Se produjo un silencio sepulcral. Elena detuvo el coche unos metros más adelante, respirando con dificultad. El dedo aún le latía por la fractura anterior. Le dolían los músculos. Cada paso hacia el coche volcado era una batalla contra su propio cuerpo, pero siguió adelante, porque necesitaba verlo. Necesitaba asegurarse de que ese ciclo estaba llegando a su fin. Encontró a Kevin atrapado entre los restos, inconsciente, con las piernas inmovilizadas por el metal abollado. Ya no era el hombre que había intentado dominarla. Ahora era la imagen del fracaso, de la obsesión que se había vuelto contra él. Elena, aunque agotada y con un dolor intenso en la espalda, sacó el móvil y llamó a los servicios de emergencia. Podría haberlo dejado, pero ella no era él. Nunca lo había sido. Y allí, con la mirada fija en el cielo que aún estaba cubierto por el humo de su propia casa destruida, Elena comprendió una verdad que llevaba años posponiendo. La fuerza no solo reside en resistir, también reside en cuidar. Está en reconocer que el cuerpo necesita descanso, atención, alivio, y que seguir viva, entera, funcional, es el mayor acto de desafío que alguien como ella podría ofrecer al mundo, que tantas veces intentó destruirla. Más tarde, sentada en un hospital, con el dedo inmovilizado y el cuerpo en reposo, Elena cogió el teléfono. Entró en la página web. Pidió Valmorex Pro, no porque creyera en milagros, sino porque ya creía lo suficiente en sí misma como para saber que merecía vivir sin dolor. No aceptes seguir viviendo con dolor. Tu salud y tu calidad de vida merecen ese cuidado. Haz clic en el enlace que aparece en el primer comentario fijado aquí abajo y da el primer paso para vivir sin dolor con Valmorex Pro. El silencio tras el enfrentamiento era casi desconcertante. No se oía ninguna sirena, ni el ruido de pasos apresurados o órdenes gritadas. Solo la respiración pesada de Elena y el eco amortiguado del viento pasando entre las hojas de los árboles. El cielo comenzaba a clarear ligeramente, teñido por un azul grisáceo de madrugada, y la luz que nacía no traía paz, solo revelaba la magnitud de lo que acababa de suceder. Kevin estaba inconsciente dentro del coche volcado. Las ruedas giraban lentamente, como si el propio vehículo aún estuviera tratando de comprender el final de la carrera. El capó echaba humo. Los cristales rotos brillaban como fragmentos de recuerdos esparcidos por el suelo del bosque. Elena se detuvo a pocos metros de allí. Su coche, con el lateral rayado, aún temblaba por el impacto. Bajó con cautela, los músculos tensos, los ojos escudriñando cada sombra entre los árboles. No era miedo, era vigilancia, el tipo de atención que solo desarrolla quien ha sido blanco durante demasiado tiempo. A cada paso, el suelo devolvía el sonido de las hojas secas aplastadas. Le dolía todo el cuerpo como si hubiera pasado por una tormenta. Y, en cierto modo, así había sido. Los hombros rígidos, los pulsos doloridos, el dedo aún inmovilizado, latía en señal de protesta. El cansancio era más que físico, era un cansancio antiguo, que venía de lejos, como si llevara en los huesos la historia de todas las veces que había tenido que ser fuerte cuando el mundo esperaba que se derrumbara. Llegó al coche volcado con cuidado, sin prisa. El interior del vehículo estaba oscuro, pero la silueta de Kevin era visible, caída entre los asientos delanteros. Tenía las piernas atrapadas, una de ellas claramente fuera de su alineación normal. Respiraba, gemía en voz baja, consciente solo lo suficiente para sentir dolor. No intentó huir, no dijo nada, solo se quedó callado, como si, en el fondo, supiera que había llegado al final de su camino. Elena lo miró durante unos largos segundos. Podría haber dejado que los servicios de emergencia vinieran por su cuenta. Podría simplemente dar media vuelta, seguir adelante, desaparecer. Pero ella era diferente, siempre lo había sido. Por eso sacó el móvil y llamó. Necesitaba que alguien viniera a recogerlo. No por él, por ella, porque quería terminar aquello de forma limpia, correcta, a su manera, sin rebajarse a su nivel. Cuando colgó, se alejó del coche y caminó hasta una gran roca cerca de la carretera.
carretera. Se sentó con dificultad, respirando con la boca entreabierta. El aire del bosque era fresco, pero no conseguía calmar sus músculos tensos ni aliviar el peso que sentía en el pecho. El silencio era ahora una compañía incómoda, pero necesaria. Por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba correr, no necesitaba luchar. Todo estaba en calma. Mirando al cielo, Elena pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. Las noches en vela, los días en los que el miedo y la rabia se confundían, la sensación de estar siempre un paso por detrás de algo que la perseguía incluso cuando no estaba presente. Pensó en la comisaría, en la mirada de desprecio del comisario, en la frialdad de Kevin, en la omisión de las autoridades. Pensó en su infancia, en su madre, en las historias que escuchaba cuando era pequeña, historias de otras mujeres que también se enfrentaron al silencio de la injusticia, y comprendió, con dolorosa claridad, que esa casa no era solo suya, era parte de una herencia que mujeres como ella llevan consigo desde hace generaciones. Los sonidos del bosque comenzaron a hacerse más nítidos a medida que salía el sol. Una rama crujiendo aquí, un pájaro cantando allá, como si el mundo natural retomara su curso después de presenciar el fin de un ciclo humano. Cuando los primeros rayos de sol tocaron su rostro, Elena cerró los ojos. Se sentía herida, pero entera, vacía, pero en paz. Porque de alguna manera, incluso sin aplausos ni público, había vencido. Unos 30 minutos después, llegó la ambulancia. Dos paramédicos bajaron apresuradamente, acompañados por un oficial de escolta. Elena se levantó lentamente, les avisó que Kevin estaba en el coche y se alejó unos metros para dejarlos trabajar. El oficial la miró con respeto contenido. La reconoció, conocía su historia. Sabía que la mujer que tenía delante no era una civil cualquiera, era una luchadora, no solo del ejército, sino de la vida. Mientras el equipo atendía a Kevin, Elena se quedó de pie, mirando la carretera. Su vehículo sería remolcado. Lo llevarían al hospital bajo custodia. Pronto, las autoridades se encargarían de los trámites legales, pero lo que realmente importaba era que, allí, a la luz del día, Elena ya no estaba siendo perseguida. El ciclo había terminado. Esa misma semana, regresó a lo que quedaba de su casa. El olor a humo aún impregnaba los escombros. Las paredes quemadas eran como fantasmas de todo lo que había sido. Los muebles destruidos, los cuadros ennegrecidos, los libros calcinados. Todo allí contaba la historia de un ataque, pero también de resistencia. Ella no lloró. Ya había llorado demasiado por dentro. Solo miró a su alrededor, respiró hondo y comenzó a recoger lo que se podía salvar. Aparecieron amigos, vecinos, compañeros de uniforme. Todos lo sabían. Todos querían ayudar. Ella aceptó la ayuda, no por debilidad, sino porque había aprendido que reconstruir también es un acto de valentía. Comenzó a planear una nueva casa, un nuevo espacio, y por primera vez en años pensó en reducir el ritmo, no renunciar al camino, pero tal vez compartir el volante, enseñar, entrenar, preparar a otras mujeres para ocupar los espacios que ella tuvo que tomar por la fuerza. La primera noche, después de todo, Elena durmió sin sobresaltos. El cuerpo aún le dolía, las articulaciones protestaban, pero ahora era otro tipo de dolor. No era el dolor de la huida, era el dolor de quien ha vivido, de quien ha resistido, de quien ha llegado hasta el final, y no se ha perdido a sí misma. La casa había terminado, no con un acto grandioso, sino en silencio, y en el silencio, Elena encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo, la certeza de que, incluso en medio del caos, todavía era posible empezar de nuevo. El tribunal olía a madera vieja y a tensión acumulada. Las paredes, cubiertas por décadas de decisiones y silencios, parecían observar con ojos invisibles todo lo que sucedía allí dentro. Para quien miraba desde fuera, se trataba solo de otro proceso, otra audiencia programada en el calendario de la justicia. Pero para quienes conocían la historia, para quienes la habían seguido desde la primera injusticia cometida al borde de la carretera, ese juicio era el clímax inevitable de una guerra librada no solo con pruebas y palabras, sino con el cuerpo, el alma y la dignidad de una mujer que se negó a ser borrada. La sala estaba abarrotada, periodistas, abogados, agentes de la ley, familiares, observadores internacionales. Por primera vez, el país observaba con atención, no porque fuera un caso aislado, sino porque era simbólico, porque representaba algo que tantas otras veces se había barrido bajo la alfombra, la forma en que el poder, cuando se utiliza mal, intenta aplastar a quienes se atreven a enfrentarse a él. Y Elena, ella se había atrevido, con los puños, con la palabra, con su resistencia inquebrantable. Entró en la sala con paso firme. Ya no había dolor en su andar, solo el peso de la verdad. Su rostro estaba sereno, pero su
Sus ojos delataban el cansancio de quien había ganado demasiadas batallas como para estar allí intacta. Llevaba un traje sencillo, oscuro, y solo llevaba en las manos los documentos del proceso, pero de forma invisible llevaba mucho más. La expectativa de tantos que se veían en ella, que la animaban, que necesitaban verla ganar. Kevin también estaba presente, en una silla de ruedas, rodeado de guardias de seguridad. Su rostro tenía ahora otra expresión, una mezcla de ira contenida e incredulidad. No esperaba estar allí, no esperaba que todo hubiera llegado tan lejos. Durante meses creyó que, con el tiempo, el caso perdería fuerza, que la memoria colectiva se borraría, que Elena se rendiría. Pero ella no se rindió, y ahora él estaba allí, no como autoridad, sino como acusado. La jueza que presidía el caso era una mujer de mediana edad, firme y experimentada, conocida por su imparcialidad, pero también por su severidad con cualquier tipo de abuso de poder. Era una elección simbólica y necesaria. Inició la sesión con formalidad, pero sin frialdad. Sabía lo que significaba ese caso, para el tribunal, para el país, para las mujeres que cargan sobre sus espaldas el dolor de la omisión institucional. El primero en hablar fue el fiscal. En su exposición, presentó lo que parecía un mural de absurdos cometidos por Kevin: abuso de autoridad, manipulación de pruebas, allanamiento de morada, intento de secuestro, incendio provocado, desacato judicial y obstrucción a la justicia. Las pruebas eran contundentes: vídeos, audios, informes periciales, testimonios. Era como si cada fragmento de la verdad, recogido con dificultad en los últimos meses, estuviera ahora reunido allí, a plena luz. La defensa de Kevin intentó, como era de esperar, desviar la atención. Alegaron fragilidad emocional del acusado, trauma tras su anterior encarcelamiento, incluso alegaron persecución política, pero sus palabras sonaban vacías ante el volumen de pruebas. Intentaban reconstruir la imagen de un hombre perturbado, víctima de las circunstancias, pero lo que tenía ante sus ojos la jueza era más que eso. Era un hombre que había utilizado su propia posición para destruir todo lo que no podía controlar. Elena fue llamada a declarar. Al subir al estrado, toda la sala se quedó en silencio. Su voz, firme, llenó el espacio con claridad. No había teatralidad, solo la cruda realidad. Contó con todo detalle desde el día en que la abordaron en la carretera hasta la noche en que su casa fue pasto de las llamas. Habló del acoso, del dolor, del miedo que intentaron inculcarle en su rutina, pero sobre todo, habló de su decisión de resistir, incluso cuando todo a su alrededor le decía que no valía la pena. Dijo algo que resonaría mucho más allá de las paredes de ese tribunal: no elegí ser símbolo de nada, solo elegí no callarme, solo elegí no permitir que la cobardía siguiera siendo normalizada. No soy una excepción, soy lo que sucede cuando una mujer negra tiene la oportunidad de defenderse. Y se levanta. Su testimonio fue recibido con ojos llorosos y respetuosos silencios. Era imposible escuchar y no emocionarse. Incluso algunos de los policías presentes en la sala mostraron su incomodidad, porque en ese momento no era Elena quien estaba siendo juzgada, sino toda la estructura que permitió que Kevin actuara tantas veces sin consecuencias. Al final de la audiencia, la jueza pidió un receso para deliberar. Salió de la sala acompañada por 2 asesores. Durante la espera, la tensión era palpable. La gente cuchicheaba, intercambiaba miradas, especulaba, pero Elena permaneció sentada, en silencio, mirando fijamente al suelo. No rezaba, no esperaba, no suplicaba, solo esperaba, porque, para ella, ya había ganado en el momento en que se negó a desaparecer. Cuando la jueza regresó, el ambiente se recompuso con la rapidez de un trueno silencioso. Se sentó, ajustó los papeles que tenía delante y respiró hondo. Este tribunal, ante las pruebas presentadas, los testimonios escuchados y los hechos ampliamente documentados, considera al acusado Kevin Spencer culpable de todos los delitos descritos en la acusación. Lo condeno a 30 años de prisión en régimen cerrado, con pérdida de todos los derechos funcionales y la imposibilidad de volver a ocupar ningún cargo público. Se ha hecho justicia. La frase final cayó sobre la sala como una ola que ahoga y libera al mismo tiempo. Kevin bajó la cabeza. Los hombros, antes tan firmes, ahora se derrumbaban bajo el peso de su propio error. Elena no sonrió, no levantó los brazos, solo cerró los ojos por un breve instante, como quien por fin puede respirar hondo. La justicia había tardado, pero había llegado. Mientras la jueza cerraba la sesión y los agentes conducían a Kevin fuera de la sala, Elena se levantó, caminó hacia la puerta de salida entre miradas que ahora no eran de pena ni de duda, eran miradas de respeto, de reverencia, no porque ella hubiera ganado, sino porque había mantenido la lucha hasta el final. Y ese día, el tribunal no fue solo el escenario de la condena de un hombre, fue el reconocimiento del valor de una mujer, y más que eso,
Fue el nacimiento de una memoria colectiva que ahora nunca se olvidaría. Cuando la puerta del tribunal se cerró tras Kevin, llevándose consigo su silla de ruedas y el rastro borrado de su arrogancia, una nueva atmósfera se apoderó de la sala. Era como si el aire fuera más ligero, pero también más denso. Una contradicción que solo se entiende después de atravesar el fuego y llegar al otro lado sin perder el alma. Elena permaneció allí, durante unos segundos más, en absoluto silencio. Tenía los ojos fijos en la madera del estrado donde, momentos antes, la jueza había dictado la sentencia que resonaría durante décadas. 30 años. 30 largos años para un hombre que había pasado toda su vida convencido de que nunca respondería por sus actos. Pero lo más importante para Elena no era el número, era lo que significaba. Significaba que la verdad había vencido a la cobardía, que una mujer no había tenido que morir para que su historia fuera escuchada, que las instituciones, por muy defectuosas que sean, aún pueden ser presionadas para hacer lo correcto. Y significaba, sobre todo, que ella era libre, no solo jurídicamente, sino libre de la sombra constante de la persecución, de la amenaza, de la duda que se cernía sobre su honor. Al salir del tribunal, acompañada por sus abogados y algunos compañeros de uniforme, Elena fue recibida por una multitud silenciosa. No hubo aplausos exagerados ni gritos ensayados. Había ojos emocionados, manos que buscaban un contacto, voces que decían, gracias, nos representas, te necesitamos, personas que nunca había visto antes, pero que, de alguna manera, siempre habían estado con ella, porque la historia de Elena, ahora, ya no era solo suya. Era una historia que atravesaba el cuerpo de muchas otras mujeres que, como ella, habían aprendido a tragar el dolor, a disimular el miedo, a caminar incluso heridas. Esa misma noche, cuando llegó al alojamiento temporal que ocupaba desde el incendio de su casa, Elena no durmió. No porque estuviera tensa, sino porque su cuerpo, después de tanto tiempo en modo de batalla, no sabía cómo desconectarse. Se sentó al borde de la cama, todavía con el uniforme puesto, y se quedó allí durante horas, en silencio, mirándose las manos. Manos que habían agarrado el volante de un camión huyendo de la policía, que se habían defendido de un toque forzado, que habían recogido los restos de su casa quemada. Manos que ahora, por fin, descansaban. A la mañana siguiente, recibió una llamada que, en cualquier otro momento de su vida, le habría parecido un sueño lejano. Era el gabinete del alto mando del ejército. Iba a ser condecorada por su postura, por su valentía, por su lealtad a la verdad. Pero había más. Recibiría un ascenso inmediato. Pasaría a ostentar el título de general, uno de los rangos más altos de la estructura militar del país. Al colgar el teléfono, Elena no lloró, pero sintió algo diferente. Un calor interno, no de euforia, sino de validación. No se trataba del cargo en sí, no se trataba del prestigio que conllevaba el rango. Se trataba de todo lo que había tenido que afrontar para llegar hasta allí, de haber atravesado desiertos de desconfianza, tormentas de prejuicios y haber sobrevivido. Era saber que, incluso cuando intentaron silenciarla, ella respondió con su presencia. La ceremonia se fijó para la semana siguiente, sencilla, pero simbólica. Un auditorio del cuartel, sillas alineadas, la bandera nacional al fondo. En el público, no solo militares, había activistas, abogados, familiares de víctimas, miembros de la prensa, personas que se habían conmovido con la trayectoria de Elena y querían estar allí para verla ocupar, de pie, el espacio que le había sido negado durante tanto tiempo. Cuando entró, despacio, con el nuevo uniforme que ostentaba su nuevo rango, todos se levantaron, no por formalidad, sino por respeto. Había un silencio solemne en el aire, el tipo de silencio que no necesita palabras, que no necesita explicaciones. Cuando subió al escenario, fue recibida por uno de los generales más antiguos del país, quien le entregó la condecoración. Su voz temblaba ligeramente mientras decía, hoy, al reconocer tu valentía, reconocemos también una deuda histórica. No es solo tu victoria, Elena, es la de muchos. Gracias por recordarnos lo que significa servir con verdad. Recibió la insignia, se colocó frente al micrófono y, por un instante, solo respiró. Miró al público, a los rostros atentos, a los ojos que esperaban de ella más que un discurso. Y entonces dijo, siempre me dijeron que ser fuerte era suficiente, pero lo que he aprendido es que ser fuerte sin ser escuchada es como luchar con el cuerpo atado. Luché, sí, pero luché por existir, luché por seguir viva, digna, íntegra. Hoy recibo este ascenso no como un premio, sino como una afirmación de que mi historia importa, y que la historia de todas las que vinieron antes que yo también importa. Que este uniforme, hoy, no solo lleva jerarquía, sino también cicatrices, y estas deben ser vistas. Al terminar, no hubo euforia, hubo conmoción. Gente que se levantó con los ojos llorosos, que se sentía conmovida en lo más profundo
fondo del alma, porque allí, ante todos, una mujer que había sido injustamente esposada ahora mandaba. Mandaba no con venganza, sino con firmeza, no con gritos, sino con memoria. En los días siguientes, Elena comenzó a estructurar una nueva etapa de su vida. Aceptó trabajar en la formación de jóvenes cadetes, especialmente mujeres, enseñándoles más que técnicas, enseñándoles presencia, posicionamiento, ética. Comenzó a dar charlas en instituciones, universidades, foros. Hablaba de la resistencia, de cómo construir fuerza sin perder la ternura. Hablaba del costo de ser honesta en un mundo que premia la mentira. Pero en cada discurso, en cada nuevo paso, Elena dejaba claro, nada de eso le fue dado. Todo fue conquistado a fuerza de no rendirse. E incluso, con el cuerpo aún resentido por los combates, con los huesos a veces pesados por el pasado, ella siguió adelante, porque ahora, más que nunca, era libre, libre para contar su propia historia, y viva para escribirla como siempre mereció. El tiempo pasó, ni rápido ni lento. Pasó como pasa para quienes llevan cicatrices que no se ven en la piel. Pasó con largos días de reconstrucción, con noches silenciosas en las que el cuerpo pide descanso y el alma, comprensión. La historia de Elena ya no era noticia. Los periodistas siguieron otros escándalos, otros nombres, otros objetivos, pero su vida, lejos de los focos, continuaba, y tal vez ahora, por primera vez, como debería haber sido desde el principio, con libertad para elegir sus propios pasos. La nueva casa aún se estaba amueblando, nada grandioso, nada imponente. Era sencilla, rodeada de árboles bajos y flores que ella misma plantaba los sábados por la mañana, con una calma casi ritual. Cada semilla en la tierra era como una confirmación silenciosa de que, a pesar de todo, había vencido. Y no por destruir al enemigo, sino por haber protegido lo que él intentó quitarle, su integridad. El cuerpo, sin embargo, aún llevaba las marcas del viaje. La espalda le dolía de vez en cuando por las noches mal dormidas en el suelo de la celda. Las rodillas recordaban los golpes de las caídas, las huidas, las persecuciones. Los hombros aún guardaban la tensión acumulada de meses en estado de guerra. Era como si la carne, incluso después de la victoria, siguiera contando la historia de cada capítulo superado. Fue una mañana de otoño, con el viento suave golpeando las cortinas de la sala, cuando Elena se levantó más despacio de lo habitual. Sintió ese pinchazo familiar en la zona lumbar, un dolor que parecía vivir allí, casi como un huésped indeseado. Al intentar alcanzar una taza en la estantería, le tembló el brazo izquierdo y se apoyó en la encimera. No era grave, pero era molesto, y era constante. Durante mucho tiempo, había aprendido a ignorar esos dolores, a tratarlos como parte del precio. Pero en ese momento se dio cuenta de que ya no necesitaba eso. Ahora era una general, no por vanidad, sino por mérito. Había servido, sufrido, resistido y vuelto a empezar. Y más que nunca, entendía que el autocuidado también era un tipo de lucha. Luchar contra la idea de que las mujeres deben ser fuertes hasta el final, incluso cuando están destrozadas. Luchar contra la normalización del dolor. Por eso, se acercó al teléfono, abrió el cajón donde había dejado el folleto antiguo de un producto recomendado por una compañera de misión y escribió la dirección del sitio web. Ahí estaba, Valmorex Pro, una fórmula desarrollada especialmente para aliviar los dolores en las articulaciones, la columna, los hombros y las rodillas, sin riesgos, sin efectos secundarios graves, natural, eficaz y sobre todo, fiable. Elena leyó cada línea con atención. Lo que más le llamó la atención no fue la promesa de un alivio rápido, fue la garantía, 60 días de uso con derecho a reembolso total si no funcionaba. No se trataba del dinero, se trataba de la confianza, y eso, para ella, valía más que cualquier publicidad. Hizo el pedido, y cuando llegó el producto, comenzó a usarlo con disciplina, no por milagro, ni esperando despertarse nueva al día siguiente, sino con el respeto de quien entiende que el cuerpo es un templo y un testigo. En las primeras semanas, las molestias en la espalda disminuyeron. Los hombros, antes duros como piedras, ganaron movilidad. Las caminatas volvieron a ser largas. Y por primera vez en mucho tiempo, subió unas escaleras sin detenerse a respirar a mitad de camino. Valmorex Pro no borró su historia, ni era esa su intención, pero le devolvió a Elena una parte de lo que el trauma le había quitado, la ligereza de existir en su propio cuerpo sin dolor. Eso era más que un medicamento, era una reparación. Paralelamente, el nuevo capítulo de su vida seguía construyéndose. La general Elena pasó a formar parte del núcleo de formación de jóvenes oficiales en una prestigiosa academia militar. Allí, sus enseñanzas iban mucho más allá de las estrategias de combate. Hablaba de ética, de responsabilidad, de valentía silenciosa y, sobre todo, de la fuerza de quienes se niegan a ser deshumanizados. En una de las aulas, ante un grupo de 20 jóvenes, en su mayoría mujeres, muchas de ellas negras, Elena contaba su historia, no como un drama, sino como una lección. Hablaba de las noches frías,
de la cárcel injusta, de la humillación, del proceso, del dolor, pero también hablaba de la reconstrucción, del nuevo comienzo, de la importancia de reconocer cuando el cuerpo pide ayuda. Decía, con la firmeza de quien ha vivido cada palabra: nuestra fuerza no está en aguantarlo todo en silencio, está en saber hasta dónde debemos llegar, está en saber cuándo es el momento de luchar, cuándo es el momento de parar y cuándo es el momento de curarse. Y en ese silencio respetuoso de los jóvenes cadetes, Elena veía una semilla plantada. Sabía que allí estaba naciendo una generación que quizá no tendría que pasar por lo que ella había pasado para comprender el valor de la dignidad. En casa, al atardecer, caminaba descalza por el patio, escuchaba a los pájaros, plantaba, leía libros que llevaban años en la estantería. Su cuerpo, antes un campo de batalla, ahora era un hogar en reconstrucción. No era perfecto, pero estaba en proceso, y era ese proceso lo que la mantenía viva, en paz. Kevin seguía en la cárcel, y probablemente seguiría allí durante mucho tiempo, pero ella ya no pensaba en él, porque la justicia, al contrario de lo que muchos creen, no es venganza, es cierre, y Elena ya no necesitaba cargar con la ira sobre sus hombros, ya había cargado con el mundo durante demasiado tiempo. Una mañana cualquiera, sentada a la mesa con una taza de té entre las manos y la luz del sol acariciándole suavemente el rostro, Elena miró al espejo colgado en la pared. Sonrió. Por primera vez en años, se reconoció allí, no como una víctima, no como una superviviente, sino como una mujer plena, viva y completa, y en el reflejo vio la historia de alguien que se enfrentó al abismo y regresó de allí, no solo de pie, sino con flores en las manos.